Esto está mejor. Bueno, creo que ya me alcanzan a ver y escuchar muy bien. Estamos iniciando la grabación. Muy buenas tardes, noches para todos. Gracias nuevamente por participar de este espacio. Y como lo habíamos discutido anteriormente, y de acuerdo a lo que estamos haciendo en este momento en nuestra formación, vamos a hablar de las aplicaciones híbridas, las aplicaciones de dispositivos móviles, y el día de hoy socializando una pequeña herramienta que, digamos, surge como alternativa a este ejercicio, supliendo, digamos, la necesidad de construir este tipo de aplicaciones, de proyectos, y pues básicamente poder socializarles cómo ha avanzado en este campo diferentes alternativas, cuáles estrategias podemos utilizar, y teniendo en cuenta, como lo mencioné anteriormente, que el tiempo es algo que en este momento por la formación no nos vamos a extender en esta área, pero que sin embargo tiene sus dudas, pues vamos a ver entonces esta alternativa que les menciono. Quiero hacer el ejercicio un poquito práctico, de la manera que ustedes lo puedan ir siguiendo, pero pues eso depende un poco también del tiempo, así que hoy básicamente hagamos el ejercicio introductorio a la plataforma, y en la siguiente, digamos, discusión, teniendo en cuenta que estamos construyendo un proyecto como tal, en la siguiente encuentro que tengamos, pues finalizaríamos el proyecto. Entonces vamos a hablar ahora sí, sin más preámbulo, de lo que sería Flutter o Flutter Flow. Les comparto en este momento mi pantalla. Deberían poder empezar a verla. ¿Me confirman, porfa, si se ve ok? Listo, perfecto. Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Recuerden que estamos básicamente conociendo lo que requiere una aplicación para funcionar, cuál es una aplicación móvil específicamente, cuál es la diferencia con nuestro proyecto que va a ser una aplicación totalmente web, qué tecnologías usa y en este caso internamente cómo se construye. Es decir, no solo, o sea, no, se tiene que tener en cuenta el funcionamiento mismo de la aplicación, el funcionamiento mismo de cómo usamos los dispositivos para encontrar las diferencias y, digamos, utilizar los mejor o utilizar el recurso que tenemos lo mejor posible, que en este caso el dispositivo pues puede ser todas las características que tenga, bien sea su cámara, los sensores y todo lo que podamos utilizar del dispositivo. En ese caso se tiene en cuenta en el desarrollo. La manera en que lo usan es diferente a la web. Digamos, en una web nosotros tenemos el mouse, tenemos el puntero, en un dispositivo utilizamos el dedo para tocar, para arrastrar los gestos, incluso sacudir el dispositivo en algunos casos, como un gesto se puede tener en cuenta. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, sabemos que no es lo mismo construir una aplicación móvil que construir una aplicación web, por ejemplo. Entonces, una alternativa de pronto puede ser este tipo de herramientas. En lo que se busca es tener un solo código fuente que funcione, digamos, en los tres ambientes que nosotros conocemos hoy en día. ¿Cuáles son los tres ambientes más populares? Puede ser los dispositivos móviles iPhone, que tienen iOS, que tiene su propia tecnología, como lo mencionamos anteriormente, los dispositivos móviles Android, que se ejecutan en los dispositivos de muchos fabricantes y que tienen también su propia tecnología, su lenguaje básico o su, ¿cómo se llama?, ambiente de ejecución es totalmente diferente al otro. Y por otro lado tenemos una tercera alternativa que sería en este caso las aplicaciones web, que sí que nosotros vamos a tratar. Entonces, ¿cómo solventamos o cuál es la idea mejor o cómo este recurso, esta herramienta se vuelve tan popular y qué es lo que, qué necesidad busca suplir? Básicamente, Flutter Flow es un cliente o una interfaz administrable de lenguaje de programación Flutter o Flutter, como lo puedan conseguir. Entonces, este lenguaje de programación
sí que es multiplataforma. Está construido y soportado, digamos, por Google, y la ejecución del código que nosotros creamos con esta aplicación, con este lenguaje de programación, puede ser ejecutado en cualquier dispositivo, cualquier sistema operativo. La ventaja es esa. Sin embargo, pues como les digo, en términos de tiempo, nosotros no podemos ahondar o no vamos a alcanzar a ahondar en esta estrategia, entonces utilizamos una herramienta que nos facilita, nos acelera el desarrollo. Precisamente esas son las estrategias que utilizan las herramientas low code, que sería básicamente la categoría de esta herramienta. Lo que buscan es que nosotros hagamos un proceso de desarrollo mucho más rápido, que nos enfoquemos, en este caso, en la idea de negocio o lo que nosotros o la aplicación realmente necesita hacer. ¿A qué me refiero? Si usted está construyendo una aplicación para un sistema de domicilios o para un restaurante, algo muy específico, digamos, hoy en día existen muchas alternativas para hacer todo eso en web y en móvil, pero digamos que lo que no queremos aquí es que usted se enfoque en llegar lo más rápido a sus usuarios. ¿A qué me refiero? A entregarles la solución que usted cree que ellos necesitan para su problema. Crear la aplicación de mapas, crear las citas, crear lo que ustedes consideran, lo que se busca, entonces es que construya más rápido. No piense en código, no piense en botones, no piense en cómo voy a hacer el color, que todo esto de lo que implica un proyecto, sino que vaya y construya la aplicación y llegue lo más rápido posible a sus clientes. Entonces, esta herramienta que por detrás va a construir código en Flutter o en Flutter, nos permite eso. En el caso de nosotros es contradictorio decir que no vamos a aprender código, pero porque al final del día lo que queremos precisamente es aprender código. Sin embargo, aquí quiero que nos enfoquemos en la arquitectura y en lo que tenemos que pensar más allá del código en una aplicación. Es decir, hoy en día programar ya solo no implica aprender el lenguaje de programación y escribir código, implica mucho más, implica realmente entender el usuario, que es el objetivo de nuestra aplicación, cómo lo va a usar, si encuentra la información bien, si tiene la interacción que nosotros esperamos, si es fácil el usuario, cómo lo percibe. Digamos que hemos avanzado tanto en este ámbito de usar productos digitales y la internet y todo esto, que el usuario se vuelve muy crítico, que ya como les había mencionado anteriormente, en proyectos digitales donde se manejan usuarios digamos, de manera general, como las redes sociales, se tienen que tener en cuenta todo ese tipo de cosas para garantizar el éxito de nuestra aplicación. En ámbitos como los empresariales, de pronto ustedes se pueden dar cuenta que ese tipo de detalles no se tienen en cuenta, es decir, se pasan por alto, pero que al final del día sí que agradecemos cuando una solución se ve moderna, cuando una solución se ve muy bien lograda. Les voy a dar un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, TNS es un sistema de facturación de Colombia, propiamente de esta parte de Colombia, de norte de Santander, propiamente de Cúcuta. Aquí en esta área es muy usado y de hecho es muy complejo y es bastante completo. Un sistema para facturas bastante completo, la DIAN, diría yo pionero en su área, pero como fue muy enfocado a lo que todo tiene que ver con escritorio, incluso aplicación como tal nativa en Windows, digamos, no han podido actualizar su interfaz gráfica como para que se vea tan moderna, lo cual hace que se vea bastante complejo, como les mencionaba, y tenemos, por ejemplo, alternativas como Allegra, o una que está sonando mucho que se llama, ¿cómo se llama? Sigo. Entonces son alternativas. Por ejemplo, yo tengo TNS Software, les estoy mostrando en pantalla y van a ver ustedes cómo es la diferencia. Entonces es una SAF, precisamente un sistema de facturación. Aquí tenemos la imagen visual, es decir, la identidad visual de la empresa como tal, cómo se visualiza. Por ejemplo, vamos a ver un manual del sector privado y van a ver ustedes de pronto facturación electrónica, si hay capturas de pantalla, cómo se ve esto. Entonces, fíjense la interfaz gráfica, aquí la estoy mostrando, del sistema de información. Ustedes van a ver, es algo muy empresarial, es algo muy tipo empresas, tipo oficina, tipo entorno muy oficina, como ustedes se pueden imaginar. Y si tenemos por otro lado
la alternativa que les mencionaba, un poquito más reciente, que se llama Sigo. Vamos a ver, que es exactamente lo mismo, pero digamos que la imagen que nos proyecta es totalmente diferente, partiendo desde la entidad nomás, desde lo gráfico, desde lo visual que uno como usuario empieza a percibir. Entonces ya nomás el sitio web cambió significativamente a la otra versión que yo les estaba mostrando o a la otra alternativa, como por darles un ejemplo. Aquí tenemos diferentes alternativas y fíjense cómo ellos muestran. Aquí tenemos la interfaz gráfica, una captura de la interfaz gráfica de cómo se hacen las cosas. Vamos a ver si la encontramos más grande. Aquí está. Y se pueden dar cuenta ustedes que se ve mucho más moderno, mucho más sencillo, se ve mucho más limpio, más en un ámbito, digamos, actual, moderno, como podríamos decir, que por ejemplo esta cosa. Entonces, eso es lo que quiero que pensemos en este momento cuando estemos construyendo nuestros proyectos. O sea, el enfoque que tenemos que dar, el público objetivo al que va nuestra aplicación y el enfoque en términos de diseño visual, el enfoque en términos de arquitectura que tenemos para nuestro proyecto. Sin más preámbulo, les invito a que vayan creando su cuenta en esta plataforma, flutterflow.io, es lo primero que van a tener que hacer, y les recomiendo que lo hagan con su correo electrónico Soicena. ¿Para qué? Para que diligenciemos el formulario de aplicación para descuento por ser estudiantes. Dice allí que se demoran promedio 20 días por respuesta, pero no está de más, es algo que no tenemos y que si lo logramos, pues sería muy útil que lo pudiéramos obtener. ¿Qué beneficios tiene utilizar este tipo de plataformas o cuál es la idea desde nosotros como desarrolladores? Digamos, si alguien es diseñador, si alguien tiene otra profesión, pues va a ser muy útil porque puede propio crear una aplicación. Pero nosotros que sí entendemos código al final del día, que sí nos interesa es aprender el código, ¿cuál sería la estrategia para utilizar esta herramienta? Poder llegar lo más rápido a tener un proyecto y validarlo. Yo como desarrollador, ¿qué haría? Construyo un mínimo viable, un producto mínimo viable aquí, ya sea móvil, ya sea web, y se lo entrego al usuario o a mi cliente, que él lo valide, que él lo use, si está de acuerdo, ya puedo yo entrar a trabajar en un proyecto mucho más grande. De hecho, para aplicaciones móviles se suelen utilizar, o por lo menos en mi caso, que entiendo muy bien, o que me enfoco mucho mejor en el uso de los datos y en la eficiencia de los datos y el uso de recursos en las aplicaciones web, utilizo estas estrategias para desarrollar esa necesidad que tienen los clientes de pronto de ver una aplicación móvil en funcionamiento. Es que yo quiero una aplicación que instalen mis clientes. En lugar de discutir, le damos al cliente una versión que él pueda utilizar y descubrimos al final del día si realmente los clientes de este negocio necesitan una aplicación móvil o se suple todo con la aplicación web, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué características tenemos una vez tengamos, por ejemplo, la versión gratuita o la versión que nos den teniendo en cuenta planes de educación? Entonces, inicialmente, cuando creamos una cuenta, tenemos la posibilidad de construir aplicaciones, utilizar la plataforma como tal para construir esas aplicaciones. Sin embargo, no podemos aún descargar el código de las aplicaciones móviles, solo van a quedar como proyectos web. Si logramos el descuento por ser estudiantes o estar vinculados a la educación, vamos a tener esta versión Pro, creo que es. Entonces, en esta versión ya podemos descargar el código que va a estar construido en Flutter propiamente, podemos hacer el despliegue a las tiendas de aplicaciones, podemos hacer la integración directamente con GitHub, es decir, todo el proyecto y el código se mantiene en GitHub y cuando nosotros queramos crear una nueva versión del proyecto, simplemente subimos un cambio a GitHub y él detecta y crea un cambio. Tiene todo un sistema de despliegue bastante interesante que podemos utilizar al final del día. El objetivo aquí es primero conocer la plataforma, ver qué alternativas tenemos y como les he mencionado anteriormente, pensar desde el área del diseño y de la arquitectura cómo vamos a usar la aplicación. Entonces, lo primero, créense por favor una cuenta con su correo Soicena para que luego diligencien el formulario de educación y ahí sí podamos en algún momento recibir el descuento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la guía rápida o vamos a seguir la guía que tenemos en la página principal de la documentación de Flutterflow. Allí se crea una pequeña aplicación en donde vamos a hacer lo siguiente. Ya en un momento le abro el micrófono, Ignacio, de mi segundo.
¿Qué es lo que vamos a enfocarnos a hacer? ¿Cómo se gestiona la información totalmente dentro de este tipo de proyectos? Utilizando, por ejemplo, una herramienta como Flutter. Entonces, los ítems principales serían construir la interfaz gráfica, personalizar los estilos, administrar el estado y luego ejecutar la app. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con una app de prueba, con una guía rápida que tenemos aquí. Entre tanto, vamos descubriendo tanto la plataforma como la creación de aplicaciones móviles, todo lo que tenemos que tener en cuenta. Si Ignacio tiene una pregunta. Ah, ustedes ya lo activaron, qué bien. Profe, no, sí, lo que le quería decir era eso, que yo traté de, un segundo que yo traté de, pues, de hacer la activación el día siguiente de la clase. Decía que era de 15 a 20 días hábiles, pero al otro día ya salía activado, así que es una actividad súper rápida. Uy, qué bien, excelente. O sea que tiene todas las ventajas de poder probar el proyecto. ¿Qué hacemos de primero? Vamos a partir desde un proyecto base para que vayamos descubriendo la interfaz gráfica de la herramienta. Entre tanto, vamos descubriendo los conceptos que se tienen que tener en cuenta de los proyectos o de las aplicaciones móviles. En el futuro lo haremos de la misma manera para nuestro proyecto web, pero en nuestro proyecto web sí que nos vamos a enfocar en cada uno de ellos y los vamos a tocar y los vamos a administrar. Entonces, lo primero, ingresamos a la página de Flutter Flow. En la parte superior encontramos el enlace de documentación. Yo voy a ir dando el paso a paso para que quede en la grabación, para que si ustedes pueden, lo pueden ir replicando y me voy enfocando en hacer esa guía. Si tienen preguntas, por favor, las hacen en el momento. ¿Listo? Para ir avanzando en esta área. Entonces, si yo puedo continuar, quiere decir que todos van conmigo en ese sentido. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les dije, entramos a la página, buscamos la documentación, el enlace de documentación, le damos clic allí y en la parte izquierda, aquí podemos encontrar guía de inicio rápido. En la parte superior izquierda tenemos guía de inicio rápido y aquí nos van a enseñar desde una aplicación de prueba o una aplicación plantilla los componentes que tiene precisamente Flutter. ¿Qué vamos a aprender en este momento? La creación de layouts o, ¿cómo podríamos decirlo? Estructuras en términos de cómo está organizada la información, interactividad y elementos gráficos, administrar el comportamiento de la aplicación y la interacción de los usuarios, es decir, administrar el estado, esto sería el state, vamos a entender ese concepto, y finalmente ejecutar la aplicación. Para el día de hoy, teniendo en cuenta que nos vamos a demorar máximo 1 hora en hablar, entonces administremos o manejemos estos dos ítems por ahora. Y en la siguiente administraríamos o manejamos los dos siguientes. Para empezar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un proyecto partiendo de este enlace. Entonces yo le voy a dar clic derecho y me creo un proyecto. Igual les comparto el enlace en el chat. Crean un proyecto una vez iniciaron sesión con este proyecto que tenemos aquí. Y de una vez empezamos a verificar o a investigar en la interfaz gráfica que nos ofrece la herramienta. La interfaz de la herramienta, no la interfaz de nuestro proyecto. En términos de navegación, cada una de las configuraciones que nos ofrecen de nuestro proyecto, de nuestra aplicación, están en la barra izquierda que pueden encontrar ustedes aquí con estos iconos. Todo esto es configuración de la aplicación. La siguiente barra o el siguiente, sidebar que encontramos, esto sería la barra de navegación, esto sería el sidebar, encontramos los recursos que podemos usar dentro de la aplicación. Estos se conocen como widgets. Es decir, los elementos o los componentes que van a formar parte de nuestra aplicación en términos de interfaz gráfica. Y en la parte derecha pueden encontrar ustedes que hay otro panel de navegación y esto tiene que ver con las propiedades del widget que estoy seleccionando. Si estoy seleccionando esta fotografía, esto se actualiza y muestra las propiedades de ese widget, igual las propiedades de este. Si selecciono la parte de arriba, selecciona el elemento, me muestra las propiedades, igual en la parte de abajo, selecciono el elemento y me muestra todas las propiedades. Esto en términos de los elementos gráficos que tenemos en la interfaz gráfica. ¿Listo? En la parte superior encontramos el nombre del proyecto, la pantalla que estamos simulando en este momento, dispositivo móvil por lo general es lo mejor.
tenemos los comentarios del proyecto y un análisis que se va haciendo de optimización. Entonces, en este caso, la herramienta nos va sugiriendo o nos va informando cuando cometamos errores al momento de utilizar ciertas cosas de la aplicación. Aquí lo pueden encontrar. Y al final, ver el código del proyecto. Si es que nosotros podemos descargar o no descargar el código. Creo que a mí también me habilitaron, en este caso, mi cuenta como, bueno, en este caso no estoy dentro de la cuenta porque aún no estoy en un proyecto como tal. Esto es una versión de prueba o en la plantilla, ni siquiera he leído el proyecto. Para empezar a trabajar necesitamos darle clic en el botón clonar. Esto se va a llevar esta plantilla a nuestra cuenta de Flutter Flow para que nosotros entonces empecemos a trabajar en nuestro proyecto. Yo ya tengo por acá el proyecto mío. No, perdón, voy a clonar. Vuelvo a hacer el ejercicio, le doy clic a este icono, a este enlace, perdón, y le doy clonar. Entonces, aquí se me crea una copia de ese proyecto dentro de mi cuenta, yo ya puedo empezar a administrar. Tengo la página como tal principal. Como siempre, el área de diseño, que sería el canvas, esto, tenemos por aquí navegación, tenemos los widgets y finalmente propiedades. Si nosotros cambiamos en los iconos que están en la barra de navegación de la parte izquierda, vamos a ir encontrando que la barra de widgets va cambiando. Entonces son las propiedades del icono o las posibilidades que tengo yo dependiendo de la configuración que tenemos aquí. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el árbol, tenemos los widgets y aquí tenemos el story bar. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Al final tenemos las conexiones para amarrar nuestra aplicación a una base de datos como Firebase, los tipos de datos, los valores de la aplicación, las llamadas al API, la administración de archivos, las funciones cloud, bueno, todo lo que ustedes tengan que ver con la propia de la aplicación está desde acá donde dice code. Yo sé que no se ve muy bien, pero aquí lo vamos a aumentar. Donde dice conectar, esto es configuración de la aplicación y en la parte superior ya es construcción. Se dividen estos 4 elementos: panel de widgets, páginas o selector de páginas, árbol de navegación de las páginas y de los elementos, y el storyboard que tiene que ver con la navegación como tal, y propiedades al final. Sigamos entonces con el ejercicio que tenemos aquí. Ya le dimos clonar y vamos a ver que el resultado que queremos tener al final de este ejercicio es, partiendo de la plantilla, agregar este comportamiento, estos elementos gráficos y el comportamiento correspondiente. Un botón un botón que tenga la cantidad, donde le permite al usuario aumentar o disminuir la cantidad de elementos que se van a seleccionar aquí. Un contador simplemente que disminuya o aumente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar la interfaz o los elementos gráficos para hacer esto posible. Aquí nos damos cuenta que el tutorial nos dice que nos vayamos al árbol de navegación, que son estos iconitos, en la parte izquierda, y ubiquemos en este caso la lista que estoy visualizando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como un árbol, como tal, una jerarquía, existen elementos superiores, inferiores y así sucesivamente una profundidad indeterminada de elementos que van a conformar cajas, contenedores y más elementos internos. Cada uno de los elementos o componentes que yo voy a utilizar son los que se conocen como widget y cada uno de esos widgets tiene sus propias propiedades. En este caso me está diciendo que agregué un contenedor a este widget y ahí me muestra cómo lo tengo que hacer. Entonces en este caso me paro en el widget vista o lista, vista de lista, y en la parte derecha le puedo decir agregar un hijo a este widget. Aquí, ¿qué widget voy a utilizar? Un contenedor. ¿Qué hizo? Agregó otro elemento como una caja después de lo que visualmente ya estábamos viendo. ¿Listo? Ahora me dice la guía que haga lo siguiente. Después de agregar el contenedor, simplemente vuelve agregue dentro de ese contenedor una fila de elementos. Aquí vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, como ya agregué una caja que va a contener algo, dentro de esa caja agrego un tipo de fila. ¿Qué quiere decir esto? Que en este contenido, en este elemento, la información se va a visualizar de manera horizontal. Si fuera una columna, de manera vertical. ¿Qué información? Cualquier cosa que yo agregue.
Si yo agrego fotografías, va a salir una después de la otra porque es horizontal. Si yo lo hago forma columna, una imagen debajo de la otra. Entonces, los componentes o los widgets ya tienen comportamientos, propiedades propias de los elementos. Diferente a versiones web, que nosotros esos comportamientos se los damos con CSS, por ejemplo. Sí, si tenemos en cuenta, haciendo una analogía con el código HTML, yo tengo un div y internamente tengo otro div, y en este caso al div interno o al div hijo le digo que sea una fila con CSS. En este caso ya tiene ese comportamiento del elemento. Sigo con la guía y vamos a agregarle un texto. Aquí lo que simplemente es, en esa fila agregué un texto. Entonces me voy al contenedor que acabo de agregar y le digo un widget de tipo texto. Aquí me dice que lo reemplace, vamos a reemplazarlo. Aquí ya tenía una fila, espérenme que lo cambié. Acá es donde va. Aquí agrego un tipo texto, es decir, creé una caja padre, creé una caja hija, tipo fila, y luego le estoy metiendo un texto, una etiqueta de texto nomás podríamos decir. Para visualizar la palabra cantidad. Luego agrego otra fila. Dentro de esa misma fila, es lo que me está diciendo, para agregar un icono. Vamos a ver. Entonces ya tengo este elemento contenedor, ¿cierto? Dentro del contenedor agregué una fila. Este es el que me está sobrando. Déjenme lo elimino. Y aquí me dice agregue un texto. Listo. Tengo contenedor padre, el que estoy seleccionando. Del contenedor padre internamente creé una fila, una lista horizontal, luego creé un texto. Ahora me dice agregué una fila hijo. Eso es lo que estoy agregando. ¿Listo? Y de la fila hijo agregué un icono o un botón. Icono, un botón de tipo icono. Entonces, icon button, acá lo tenemos. Lo acabo de agregar. Le digo siguiente. Y me dice que agregue un texto más. Y copie el botón y lo pegue. Entonces, después del icono, vamos a ver dónde lo agregamos. Agrego un texto. Al lado del icono agrego un texto, copio el texto acá, clic derecho, le voy a dar yo copiar y luego clic derecho le doy pegar. Vamos a ver qué pasa. Puedo copiar y en la misma fila, padre, contenedora, le doy pegar. Entonces le digo clic derecho al botón, copiar y clic derecho, pegar. Pegar, no funciona. Permitir. Espérenme que me está diciendo que estoy haciendo algo mal. Entonces, copiar este botón. ¿Será que sí lo estoy seleccionando? Copiar y luego en la fila padre, pegar. Listo, pegó el botón. Eso es lo que buscaba hacer. Le vamos a agregar espacio entre los botones. Entonces fíjense que ya se viene una de las propiedades del contenedor fila, que sería este, y por acá en la parte derecha bajamos y me pregunta cuál es la alineación en el eje X. Fíjense cómo estoy haciendo las cosas. Los elementos, widget o componentes los agrego aquí y luego controlo el comportamiento de esos componentes en la parte derecha. Hagamos una analogía. Agarré un div, que sería el padre, metí un div hijo, le dije que era una fila, luego dentro de esa fila metí un botón, un texto y un botón. Ahora quiero que todo eso se alinee a la derecha. Entonces ubico la propiedad y le digo que lo distribuya de esta manera. Vamos a ver si eso es lo que puedo hacer. Creo que es esto. Permítanme seleccionar la etiqueta y no, me adelanté un poquito aquí. Vamos a la fila, padre, ajá. Tengo que hacerlo en la fila esta que tenemos acá. Y que se distribuya como lo necesitamos cada uno en su esquina, que se distribuya de manera horizontal, pero hacia los lados. Luego ubico el texto que tenía por acá, es lo que me dice la guía, y le cambio el valor del texto, que sería esto.
que si lo vamos a hacer correctamente, colocamos cantidad. ¿Listo? Siguiente, y con eso creo que ya tenemos la interfaz gráfica. En este momento, ajá, y aquí vamos a colocar solo uno. Vamos a colocarle aquí, como nos dicen, que sea uno, un elemento. Luego me dice que en la primera fila abra nuevamente las propiedades y ajuste hacia la izquierda. Ajuste el padding. Ok, que le dé padding. Me paro en la columna, en la fila, perdón, y le dé padding. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Distribuye espacios o dele un espaciado de 16 a cada elemento para orientarlo tanto, ok, tanto en la fila padre como en la fila hija. Entonces me paro aquí, le doy 16, aquí igual le doy 16, me paro en el otro texto, en el row, le doy 16, ¿esto era? No, esto no era. Vamos a pararnos por aquí, en el texto, y le vamos a dar 16 de padding, 16 de padding para que sea más similar. Vamos a cambiar el icono del menú a símbolo. Fíjense que aquí en este caso cambió la velocidad del tutorial, pero más o menos lo vamos siguiendo. Por acá selecciono el icono, busco las propiedades del icono y debe haber un icono acá que se llama minus. Minus, ¿sería esto? Este es minus. Vamos a minimizar, minimizar. Minus, mayúscula. No me sale tal cual como lo ven ustedes allí. Este sería. Lo está utilizando. ¿Qué pasó? Aquí, ok. Minus. Voy al icono, minus, en Phonawave. Listo. Acá está, minus. Y ahí cambió el icono que estaban seleccionando de acuerdo a la guía. Con eso creo que finaliza el video. Sí, perfecto. Entonces ya tenemos el objetivo principal que era este. Crear una etiqueta, un elemento que lo pudiera, digamos, agregar los botones y darle la descripción a lo que va a realizar esos botones, a la propiedad. Como se pueden dar cuenta, en el diseño cambia un poquito, entonces nosotros podemos entrar a cambiar las propiedades también allí. Colocarle, por ejemplo, acá debería estar... ¿dónde está el borde? Le puedo dar borde. Vamos a ver si no, aquí en su comportamiento. Esto tampoco tiene que ser. Propiedades de la fila. Central área, no. Debería tener aquí algo de lo visual del elemento. Alineación y paginación, alineación, no. Visibilidad, no. Opacidad es lo único que puedo controlar en este momento, pero yo podría agregarle más atributos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Si están conmigo aquí siguiéndome? Tal vez en el contenedor. ¿Me confirman, por favor, muchachos? ¿Estamos ok? Listo, perfecto. Muchas gracias. Por aquí ya puedo yo agregarle un borde radius y le puedo agregar un color al borde. Entonces yo podría colocarle esto y le puedo decir que el borde sea, no sé, de 25 y que
me faltaría el ancho del borde. El borde sea de 1 o 2, uy, demasiado. 1, y esto debería no ser tan alto. Ancho está por bien, esto lo deberíamos bajar a, no sé, 6%, 7%, o dejarlo, vamos a dejarlo sin definir acá el borde sí, y le decimos que se llene el color con esto. Uy, no, muy horrible. Así está mejor. Y el borde 0. Entonces esto ya se va a parecer un poquito más a lo que inicialmente quiere, pero sin embargo aquí dice que el texto está en negrilla, que esto sí tiene un paginado. Vamos aquí, luego le colocamos en el container paginación, le decimos que la paginación sea para todos igual, ampliamos, no nos sirve, sí. No entiendo por qué, si la paginación, no fui. A ver, contenedor, no tiene Pine, el que tiene Pine es este. Vamos a dejarlo aquí y le metemos un poquito de paginación. Esto quiere decir que se ve similar. Por acá la cantidad es en negrita. Aquí deberíamos cambiar el texto. Aquí le estamos diciendo que sea bold. Quiere decir que es igual. Los iconos están demasiado grandes. Creo que yo los puedo cambiar a 32, tal vez 24, 32. 32, el tamaño, ok, el icono, el tamaño del botón es 24, y el texto creo que es el que tendría que cambiar aquí, o el icono es más pequeño, 12, 24. Entonces el botón está como en 40 píxeles, que me parece que se ve demasiado grande. Y aquí en el diseño es invertido, el color es oscuro y un poquito más grande. Vamos a dejarlo así solo para continuar. ¿Qué nos dice? Ya tenemos por ahora creado el proyecto como base. Ahora vamos a personalizar algo más o menos de lo que yo estaba tratando de hacer en este momento. Lo voy a reproducir nuevamente, me dice en la lista. Agregué lo mismo, un contenedor, ya lo tenemos. A esto es lo que ya tenemos nosotros realizado. Personalizar el estilo. Entonces selecciono el contenedor, le quito el ancho, que ya lo hice, el alto, lo define en 70, yo lo hice por defecto, le cambié el color, se lo puse en primario, lo puse un borde redondeado, le definí el valor, y en este caso se lo colocamos en 40. Sin embargo, yo no lo cambié en 40, le puse el texto en negrita, ¿sí? En medio, el tamaño de la fuente se lo aumentó a 16. Cambió, en este caso, también puso en negrita el número y también lo aumentó a 16. Cambió el tamaño de los botones. Ahora sí se selecciona el widget, puede seleccionar múltiples widgets, cambiar el color. Y, ok, usar ternary. Cambió la fuente a blanco. Y ya, eso fue todo lo que hizo. Entonces vamos a hacer eso mismo que estaban haciendo aquí en el tutorial. Yo puedo seleccionar manteniendo clic presionado dos elementos. A ver, control, no, shift. Mantengo shift presionado, le doy clic y puedo cambiar dos elementos o manipular dos elementos al mismo tiempo. Entonces el primero, el color por defecto lo cambió a morado, y en la parte inferior el color del texto, perdón, el color del icono lo cambió a alternativo. El texto lo cambió a 16 píxeles de alto, y para que sea color o el ancho de la fuente o el peso de la fuente fuera medio junto con cantidad, que en este caso yo lo dejé en bold, y eso fue lo siguiente. Y ahora sí viene lo interesante, ¿cómo administramos? Ya tenemos el diseño, ya tenemos el estilo. ¿Cómo administramos
el estado. ¿Qué es el estado en las aplicaciones? Y ustedes lo van a ver tanto en aplicaciones móviles como en aplicaciones web. Tiene más relevancia en aplicaciones web porque es algo que se controla en aplicaciones móviles tiene mucha más relevancia porque es algo que se controla desde el usuario o para el usuario. ¿A qué se refiere el estado? La administración de la interacción, el comportamiento de los componentes con el que el usuario está interactuando. ¿Por qué les digo que más en aplicaciones móviles? Porque el estado es algo muy explícito en aplicaciones web, en el backend. Nosotros controlamos todo en el backend, el comportamiento de la aplicación. Hay cosas que controlan en el frontend, pero no se controla como tal estado. Eso depende mucho de la arquitectura de la aplicación que estemos usando, de las tecnologías que estamos usando. En este caso, en las aplicaciones móviles sí que tiene mucha relevancia. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a agregar un variable a una página para controlar el valor que vamos a administrar aquí. ¿Qué es el estado? Mantener en una variable la cantidad que está seleccionando el usuario. Entonces, voy a silenciar un poquitico el micrófono para continuar porque no sé si me está hablando. Entonces, lo primero, vámonos a la página principal que contiene todos estos elementos y en las propiedades podemos agregar por acá en la parte superior, en los parámetros de la página, creo que es acá, un estado, una variable local, ¿listo? De acuerdo a la guía. Aquí va a ser la cantidad, específicamente lo que se va a administrar. Entonces, colocamos un valor, cantidad de productos, que va a ser un tipo entero, ¿listo? Y que puede ser vacío en este caso, es decir, que puede ser nulo. El valor inicial va a ser 1 y le damos confirmar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar una variable a esta página como tal. Recuerden que la página es un elemento superior y que internamente vienen otros elementos, el cual pueden ver ustedes en la página, en el árbol de navegación que tenemos en la izquierda. Entonces todos esos elementos están internos en la página. Yo lo que voy a hacer es crear por acá una variable local y le digo product quantity, ¿cierto? Tengan en cuenta, por favor, las convenciones, por ejemplo, en los nombres de las variables, ya como se están usando y sugiriendo aquí. En la interfaz gráfica yo estoy utilizando español, pero en las variables estoy utilizando inglés, utilizo no espacios ni pisos, sino que uso camel case, cambio la siguiente, la primera letra de la siguiente palabra mayúscula, le estoy diciendo que en este caso el valor puede ser vacío, es decir, nulo, y que el valor inicial de la variable va a ser 1. Aquí le digo confirmar. Lo siguiente que vamos a hacer sería seguramente asignar esa variable al botón o al campo que estamos usando. Entonces nos vamos al texto y seleccionamos desde donde está el texto, acá, seleccionamos la fuente en este icono que tenemos acá. O sea, yo puedo hacer esto. Ven un segundo. ¿Cómo era? Yo sé que yo puedo hacer algo así como... No sé. No, ya no lo puedo hacer. Acá, donde está mi cursor gigante, vamos a seleccionar que la fuente del texto, en este caso, sea desde una variable. Y yo debería encontrar aquí la variable que estoy seleccionando. Aquí está, en estado de la página, cantidad del producto. Le doy siguiente, me dice, página, cantidad de producto, excelente. Aquí me dice sin cambios y el valor de la variable va a ser nuevamente en 1. ¿Qué es lo que dice después? ¿Quién la va a desplegar? Ok, se va a visualizar, le digo confirmar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, asignar el valor por defecto de esta variable, que es como se va a visualizar, y el valor por defecto va a ser 1. Quiere decir que lo que esté aquí, este texto es lo que está almacenado en la variable cantidad de producto de la página. Vamos a agregar, esto ya lo estamos haciendo. Otra versión, ok. Ok. Sigue. Confirmar. Usamos la variable, la asignamos, le colocamos un valor por defecto. Ok. Y listo. Eso es lo primero. Ahora, actualizar la variable. Para actualizar la variable tenemos que agregar acciones. Y las acciones son esenciales. Esencialmente son funciones
que son desencadenadas por la interacción del usuario. En este caso, al dar clic, necesitamos incrementar o disminuir el valor en los botones, disminuir el valor de la variable en los paneles de acción. Entonces vamos a agregar la variable, agregar una acción al botón. ¿Dónde lo tenemos? Seleccionamos el botón, aquí encontramos las acciones, ¿cierto? En la parte superior, en las propiedades, vemos que tenemos una serie de pestañas, entonces buscamos la pestaña dentro de las propiedades del botón, seleccionamos la pestaña acciones y agregamos una nueva acción. Lo que nos dice a continuación es que la acción va a seleccionar y cambiar el valor de la variable. Ok, la acción es administrar estado de la página, seleccionamos el campo, buscamos cantidad de producto y tipo de acción, incrementar o decrementar. Valor inicial 1, disminuir y listo, eso sería todo. Copiamos una acción y se la pegamos al siguiente botón. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregamos aquí acción, seleccionamos administrar estado, administrar, ¿qué es lo que va a hacer esta acción? Administrar el estado de la página. Recuerden que la variable cantidad de producto está dentro del estado de toda la página y luego seleccionamos qué campo de ese estado, en este caso la cantidad, y qué es lo que va a hacer, incrementar o decrementar, y el valor que va a hacer es disminuirlo en 1. Eso es lo que va a hacer. Le vamos a decir copiar acción, nos vamos al siguiente botón y en las propiedades le damos pegar acción. Evidentemente vamos a cambiar y le vamos a decir que sume, en este caso, el valor. Yo puedo colocar el más. Valor incremental. Ok, vamos a ver aquí. Dice 1 es positivo y eso sería todo lo que hay que hacer. 1. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer. El botón de disminuir y el botón de aumentar están alterando el estado de la aplicación, de la página, que a su vez es una variable. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejecutar la aplicación para ver si esto funciona correctamente. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la parte superior derecha, como se pueden dar cuenta, está un botón bastante importante que permite ejecutar la aplicación en este momento. Entonces vamos a decirle ejecutar test. Esto lo que me va a abrir es una nueva pestaña donde ya la aplicación está compilada o se está compilando, que nosotros la podemos interactuar como si fuéramos unos usuarios. ¿Qué es lo que va a hacer aquí en este caso la aplicación? Simplemente correr o escuchar las acciones de los botones y alterar la variable que está en el estado de la página que nosotros estamos visualizando. Esperemos que esto se ejecute. Como es la primera vez, básicamente está construyendo toda la página, todos los componentes que se pueden dar cuenta que están dentro de esa página para poder mostrárnosla como si se emulara completamente el entorno. Lo interesante del proyecto, y si logramos obtener la versión Pro, que ya por ejemplo tiene José Ignacio, es que podemos descargar un software, un cliente escritorio, y las aplicaciones las podemos construir directamente en nuestro computador, no en la página de Fureflow. Y a su vez, él ejecuta los simuladores, como lo habíamos visto el martes, que tiene cada, digamos, de sistema operativo. Si estoy ejecutándolo en un Mac, va a poder ejecutar el simulador de iOS del Mac. Entonces, es mucho más fiel a, en este caso, poderlo probar. Tenemos ciertos problemas. Al parecer no. Ok, ya está en funcionamiento. Y lo único que tenemos que hacer es que esta variable que se está mostrando aquí en el entorno de depuración aumente o disminuye. Le doy clic, aumenta. Fíjense que en la parte izquierda está aumentando. O sea, no es solo visual. El que estamos viendo en la parte central es visual, pero el lógico, la variable, está en la parte izquierda. Hagan de cuenta que están enviando una información a la base de datos. Necesitamos asegurarnos que no solo en lo visual cambie, sino también en lo... De hecho, tenemos un error, porque fíjense que está colocando números negativos o restando. Deberíamos o deshabilitar el botón cuando lleguemos a 0
o no permitir que el valor sea menor que 0. Siempre sea 0 en este caso lo que tenemos que hacer. Pero se pueden dar cuenta que ya se están tocando temas supremamente interesantes. ¿Cuál sería la verdadera acción de aquí en adelante? Construir una aplicación un poquito más compleja de lo que ustedes están viendo. Voy a ejecutar otra versión de Flutter para mostrarles. Preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho. Excelente, ¿cierto? Comentarios también. No puedo ejecutar aquí. Es que no abrí la ventana de privado. Esto tiene acceso a esta versión múltiple. Deme un segundo, yo debería poder ejecutar mi perfil aquí uno. Y aquí en Flow. ¿Nadie, muchachos? ¿Nadie tiene nada para compartir? Bueno, perfecto. Profe, una preguntita. Es para saber, para uno solicitar esa cuenta con el correo del SENA, por dónde uno Ahí en la entra. página de abajo, en Flow, en la página dice educación. Y es un formulario. Dice educación. Voy a entrar en mi cuenta personal de Flow y aquí tengo un proyecto de prueba que se llama seguimiento de mis comidas. Esta aplicación realmente es un poquito más compleja de la que ustedes les acaban de mirar, y lo interesante viene en el panel que les mostré en la izquierda, que se llamaría, en este caso, Storyboard. Si ustedes tienen la posibilidad o han tenido la posibilidad de trabajar con cosas como, por ejemplo, Figma, en donde nosotros, cuando construimos los prototipos, atamos una vista o una capa de diseño a otra para que se simule la interacción. De esa misma manera se simula la navegación, en este caso, déjenme acá, porque no sé por qué esto está sucediendo. Se simula en este caso la interacción de una página a otra. Sin embargo, cuando se hace esto, piensen, vamos a ejecutar esta aplicación a ver cómo funciona. Cuando hacemos esto, tengan en cuenta lo que hablamos el martes de la jerarquía en la navegación de las aplicaciones móviles, y en donde tal vez no hay jerarquía. Como tenemos una interfaz gráfica pensada en la interacción del usuario con el dedo, tenemos botones por todos lados. Entonces el usuario puede navegar desde una página, volver al inicio, del inicio volver a no sé cuántas páginas va a ser, navegar más internamente dentro de una categoría. Bueno, todo lo que ustedes consideran. Eso precisamente lo permite hacer esta herramienta de manera visual, me refiero. Si estuviéramos haciendo solo código, es más complejo manejar los proyectos de esa manera. Por eso les decía yo, incluso es una gran alternativa en los dispositivos móviles, hay que especializarse. Cosas interesantes. Aquí explican la arquitectura de la aplicación, que me pareció súper interesante que también lo puedan ver. En la administración de los estados, el diseño, el performance o la eficiencia, y la arquitectura basada en componentes. Más adelante hablan de, aquí tenemos la interfaz gráfica, y por aquí hay algo supremamente interesante que era la capa. A ver, busquémoslo. Conceptos de construcción, overview, flujos. No, esto no es. Tiene que ver con la arquitectura. Sistema de diseño, layout, no, esto es interfaz gráfica, no. A ver qué me fui. Tenemos recursos, conceptos, eran recursos, proyectos, construcciones, representación de los datos, variables, no, capa de datos. Flujo y lógica, eso tiene que ver con lo lógico, pero es algo más de administración del estado, personalización, no era tan arriba. Vamos a ver, ya inicio rápido, lo acabamos de realizar, aquí está. Digamos que cuando estamos hablando de la arquitectura del proyecto, tenemos estas tres
capas lógicas, por decirlo de alguna manera. La capa visual, que nosotros lo denominamos en el modelo vista controlador más adelante, la visual, la interfaz gráfica, lo pueden ver en la izquierda. La capa de la lógica, que tiene que ver con el código en tiempo de ejecución, importante que empecemos a asociar ese concepto, tiempo de ejecución. La arquitectura en tiempo de ejecución es diferente a la arquitectura de cómo yo guardo los archivos, para que lo tengan en cuenta. En tiempo de ejecución es el comportamiento que nosotros analizamos en la capa lógica. Y finalmente la capa de datos. Entonces, aquí están cada uno de los componentes que podemos tener en cuenta en la aplicación y en este caso se explica, Flutter lo explica cómo lo administran ellos. Entonces, en la interfaz gráfica tenemos los widgets, los componentes, los campos de texto, en este caso, y los textos como tal. Los métodos de entrada, los campos de texto, los que nosotros vimos allí que podemos administrar y cambiar sus propiedades. En la capa lógica tenemos la navegación, que aún no lo hemos visto, tenemos la administración de los estados, que fue lo de la variable, tenemos las acciones y la lógica del negocio, es decir, como tal, si esto, aquello, si hago esto, pasa esto, todo lo que tiene que ver con la programación y lo lógico del negocio, de la aplicación. Y finalmente la capa de datos, que es donde está la integración con una base de datos, llamadas a APIs externas, y la autenticación como tal. Eso es lo que quería que visualizaran o contemplaran y se vayan asociando para cuando empecemos nosotros a trabajar precisamente con el proyecto como tal. En este punto estaríamos nosotros trabajando solo en la capa visual. En la aplicación móvil logramos tocar, en el proyecto de hoy alcanzaron a tocar ciertas cositas, pero más o menos para que tengan una idea. Les puedo invitar a que lean esta documentación que me parece supremamente interesante cómo lo explican y si pueden ir perfeccionándose, digamos, en estas alternativas, va a ser muy útil para más adelante tener diferentes estrategias para trabajar. En este proyecto que ustedes se pueden dar cuenta que existe, esto que están viendo aquí no es estático, es decir, todo se carga a partir de un modelo de datos. Ya les muestro los datos que tenemos. Tenemos diferentes visualizaciones o maneras de visualizar y lo que básicamente tenemos es listado de elementos, ¿cierto? Disponibles y finalmente el detallado del elemento o mirar solo un elemento como tal. Me faltó agregar tal vez el inicio de sesión y eso sería lo único que le haría falta al proyecto. Sin embargo, vámonos aquí dentro del proyecto a la administración como tal. En el árbol de directorios se pueden dar cuenta que primero existe una página que se llama comidas de hoy, ¿sí? Que la idea era como que se viera las comidas disponibles en un menú. Tenemos algunas condiciones lógicas y, por ejemplo, aquí está la acción del botón para que cuando se visualice de manera, como lo pudieron ver, en lista o en galería. Aquí está la lógica, fíjense. Si se quiere ver en lista, aquí está un conditional builder. Aquí está. Si se quiere ver en vista, se muestra esto y si no, se muestra aquello. De esa manera se controla. Nosotros más adelante lo haremos con código en la interfaz gráfica de nuestro proyecto, pero aquí más o menos lo van a teniendo en cuenta. Aquí tenemos la navegación. Si le doy clic a cualquier elemento, me voy a la página de detalles. ¿Dónde está la página de detalles? Aquí lo tenemos. La que tenemos aquí, páginas de hoy, título de la página y página de detalles. En los datos, que es lo interesante de este proyecto que ya existe, tenemos tipos de datos y tipos de comida. Comida y lista de comidas. Entonces aquí es donde estamos construyendo la base de datos que está administrando la aplicación. Yo puedo agregar aquí más diferentes atributos. Estos serían como la base de datos, las columnas, y posteriormente yo defino los valores. Y por aquí en algún lugar tenemos, bueno, en este caso no está conectada, pero en algún lugar tenemos esos datos que vienen desde una fuente de datos externa. No es algo que esté estático dentro de la aplicación. Vamos a buscarlo por aquí. Estos son los tipos. Aquí tenemos enumerados. Aquí tenemos una lista de comidas. No quiero publicarlo. No creo que no tenemos los valores aquí, pero pueden verse ustedes cuenta cómo la estructura se está administrando. Tenemos
una aplicación, el estado a nivel de la aplicación, una variable. Mira, aquí tenemos una llamada del API. Entonces, lo interesante es que esto sí tiene un API como tal. Se está conectando a esta URL para extraer la información, o en este caso no existe. Pero él se conecta, hace una petición GET y recibe las comidas disponibles a través de esa petición. En algún momento la ejecutó y se trajo todas las comidas que habrían disponibles. Y compara esta información del API, la compara con el modelo de datos que yo tengo y debe coincidir. Es decir, en estas columnas va a llegar nueva información. Coincide, está la columna ID de comida, está el nombre, están los ingredientes, están los alérgenos, está la URL. Sí coincide. Ok, entonces sí puedo mostrar la información. Aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos esos espacios para la información. No es información estática, sino fíjense, es nombre, ingredientes, alérgenos, como tal. Es decir, viene información. Miren, en la fuente tenemos que la información viene desde un parámetro, ¿cierto? Desde un elemento externo. Eso es supremamente interesante que lo pudiéramos trabajar tal vez en un encuentro en línea. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Sí, José Ignacio, lo escucho. Profe, tengo una pregunta con respecto, yo más o menos he manejado la aplicación, pero soy como muy principiante en el tema. ¿Cómo es el tema de la exportación de código? Porque supongo que lo exporta en lenguaje Flutter, pero nosotros vamos a manejar HTML, o cómo es el tema de la conversión allí. Estoy un poco confundido cómo se manejaría esa parte del frontend. Exactamente. Primero que todo, en las aplicaciones móviles, el frontend no lo manejamos con HTML. Resulta que el frontend en las aplicaciones móviles son componentes de propio código, en este caso Flutter. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Recuerden que con HTML colocamos un input, ¿cierto? En el caso de las aplicaciones móviles, no. El input tiene una etiqueta como tal de Flutter para que se visualice. Y yo por propiedades le voy cambiando el alto, el ancho y todo eso, pero no es código HTML, es código Flutter como tal. Acá, por ejemplo, vamos a ver acá. Esa aplicación que yo les estoy mencionando existe dentro de Flutter, que se llama seguimiento de comida, ¿no? Meal Striker. Acá está, ¿cómo se llama? No. Yo sé que aquí existe. De hecho, la estaba revisando hace un momento. Vamos a ubicarlo por el nombre que es más fácil para mí. Entonces, para que vean el código Flutter de la aplicación no exportada directamente por el Flutter, pero sí para que lo tengan en cuenta. McMill. Por aquí alguien dice. A ver, Flutter. Aquí está, Flutter, EPUB, material, hay muchas. Son muchas aplicaciones, las estaba viendo en el momento acá. No, estas no son. A ver, My Meals. No. Y la tenía en un momento abierta. A ver. Algo así como Wiz. Déjame a ver si la ubico. Vamos por
Acá la encontré. Estas aplicaciones de Flutterflow, realmente el código, mire, esta aplicación es la que les está mostrando que está construida anteriormente. Me voy al repositorio y el repositorio realmente es solo código Flutter. Si yo quiero ejecutar la aplicación después, lo hago en mi equipo de esta manera. Y vamos a buscar, por ejemplo, las vistas. Si entramos a cada código, vamos a ver que está el proyecto como tal, y aquí está la configuración del proyecto, aquí está el runner, y aquí está la interfaz, componentes, por ejemplo, busquemos, no sé, sí, esto es muy diciente, comida, esto es el código que ejecuta, por ejemplo, un componente, en este caso el componente es model, car model. Busquemos un componente más diciente, por ejemplo, un título. Esto es un título. Ahí se ejecuta el título. En este caso no lo vemos en literal porque lo tenemos, luego les digo, los datos llegan desde externamente y en lo que tiene es una variable donde se va a desplegar ese título. Pero fíjense que todo al final del día es código. No es como nosotros lo tenemos en HTML, por ejemplo. No sé si eso responde a su pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos las páginas de comidas, comidas de detalles, y fíjense, aquí está el modelo de datos y aquí está el widget. Ahí está la interfaz gráfica visualizándose. Esta misma interfaz gráfica que tenemos aquí. Después en el código se puede visualizar. Cuando se exporta el proyecto, que era realmente la pregunta que ustedes hacían, les entregan este código que están viendo ustedes aquí, como este proyecto. Por ejemplo, todo esto es lo que le entregan, código para que ustedes empiecen a manipular si así lo desean. Entonces, a eso voy. Andrés, ¿tiene una pregunta? Buenas tardes, profe. No, era lo mismo, cómo se podía descargar el repositorio para la evidencia que nos solicita. Yo creo que nos solicita el archivo y los pantallazos de los ejemplos. Básicamente lo que hicimos el día de hoy lo pueden tener en cuenta para la evidencia. Recuerden que en la evidencia es básicamente pantallazos de uso de la herramienta y lo que yo les expliqué. Las acciones que tenemos, los paneles de navegación, donde está cada elemento. Entonces ustedes pueden incluso utilizar la misma documentación y explicarlo en sus palabras muy fácilmente cómo funciona la herramienta, la interfaz gráfica y las posibilidades que tenemos. Nada extenso, pero sí que vean explicando pues, la herramienta que tenemos aquí a disposición para trabajar. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Cosas. Listo. Bueno, muchachos, no siendo más, les agradezco nuevamente a todos por participar. Si les parece, continuamos con el tema de Flutter un poquito más práctico. Aquí la idea era que se familiarizaran con la interfaz y lo hacemos el próximo jueves, dependiendo de las evidencias que tengamos para construir en nuestro proyecto. O si no, pasamos directamente a HTML y CSS, que es lo que viene a continuación. ¿Listo? Qué pena, profe, una pregunta. ¿A cuál actividad le aplicamos La que está cerrando en este momento esta semana. Lo puede consultar en el calendario, es que no recuerdo el nombre, tiene que ver con selección de prototipo, creo que se llama, algo así. Sé que se llama seleccionar. Y en términos de números es la sexta. Hicimos creo que tres, sexta o quinta. Es para esta semana, es la única que hay para esta semana. ¿Listo? Bueno, muchachos, feliz noche, nos vemos en otra ocasión. Eso, ahí está Jenny. Selección de herramienta de prototipado. Es la competencia 1096, la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 3. Feliz noche, muchachos. Ojalá les guste esto y se puedan de pronto investigar mucho al respecto. Bueno, los dejo. Bye bye.